Buenas tardes, señores y señores, ¿cómo están todos? Estamos en el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, desde donde nos embarcaremos hoy rumbo a Múnich a bordo del Airbus 380. De repente no viajo nunca en el Airbus 380, ahora viajo todas las veces en el Airbus 380. Viajaremos en su primera clase, que es exactamente igual, el asiento es exactamente igual al 7478, pero bueno, alguna diferencia tiene, sobre todo en el lavabo y todas esas áreas comunes. Y una vez en Múnich visitaremos el fabuloso lounge de primera clase de Lufthansa. Señoras y señores, bienvenidos. Una vez más, última llamada. Llegué con bastante tiempo de anticipación al aeropuerto de JFK, a la Terminal 1 concretamente, que es desde donde opera Lufthansa y el resto de compañías del grupo Lufthansa. Realicé rápidamente el check-in en la zona exclusiva destinada a los pasajeros de primera clase y allí mismo en el check-in me fue asignada una persona de la compañía, que es otro de los servicios interesantes que ofrece la primera clase de Lufthansa, para que me acompañe a través del control de seguridad hasta el lounge. Esto en un aeropuerto como JFK te ahorra al menos media hora de fila, lo cual resulta bastante gratificante. El salón de Lufthansa en el aeropuerto de New York está dividido en 3 espacios. Uno es el salón Business en la planta baja. En la primera planta está el salón Senator, que es el que utilizan los pasajeros con status Gold en Star Alliance y Senator en el programa de Lufthansa. Y finalmente una especie de entreplanta en el tercer nivel, que es el salón destinado exclusivamente a pasajeros de primera clase y que más que un salón es un restaurante. Ya ven que todo el setup es de mesas, no hay un solo sofá ni tampoco hay espacio para que lo haya, y cuenta con un buffet y un restaurante a la carta. El buffet en sí es bastante sencillo, se ofrece salmón, jamón, salame, una gran variedad de frutas rojas, quesos, pero sobre todo una impresionante variedad de bebidas alcohólicas, con 8 tipos de vinos blancos, 6 tintos, todos de distintos orígenes, 6 tipos de champagne y también una cantidad de whiskies, cognacs y bebidas destiladas realmente impresionante. El salón se asoma por sobre el lounge Senator, con el que comparte unas vistas a la plataforma absolutamente maravillosas. En este momento hay 2 Boeing 777 de Air France, pero de repente llegó esta sorpresa. Elegí como entrante un pulpo asado que venía en una especie de colchón de frijoles. De plato principal elegí una carne deliciosa que venía con espárragos, zanahoria, cebollas y una salsa de cognac. Solo por no hacer un feo voy a aceptar también un dulce y nos vamos para el embarque. Miren, esto es interesante mostrárselos porque está bien claro. Aquí es exactamente donde tiene que frenar cada aeronave, cada tipo de aeronave, para acomodar las mangas, ¿ven? Que están ahí. En este caso 2, porque va a ser un 380. Cuando llegué al gate todavía no había aterrizado nuestro avión, que venía con retraso ya desde Múnich. Así que tuve la oportunidad de ver la llegada de este avión absolutamente impresionante, que es el Airbus 380. Que circuló por la calle de rodaje hasta delante de la puerta y desde ahí fue trasladado por un tractor de empuje o de arrastre hasta su posición final. Esto no es algo imprescindible, este avión puede aparcar tranquilamente solo, pero por algún motivo siguen este procedimiento aquí en JFK y visualmente es muy atractivo, así que lo grabé para que puedan verlo. La primera impresión de la cabina en relación al 747 es que esta se siente mucho menos privada. Es decir, aquí siempre tienes a alguien sentado al lado, mientras en el 747, al estar los asientos separados por un enorme espacio en el medio, la sensación es de mayor privacidad. Como no hay bins en toda la cabina, ven que no hay bins para poner las maletas, cada asiento tiene un armario. La fila 1
A los costados lo tiene aquí delante. ¿Sí? Que ahí pone, ¿ven? 1A. Todo el resto están en la parte trasera. Solo el de la fila 1 en los laterales está justo delante del asiento. Mientras tomábamos el trago de bienvenida, repartieron el amenity kit, el pijama, que yo lo pedí medium, y las mejores pantuflas de los cielos. O sea, esto es... no hay nada más cómodo que eso. O sea, yo me las llevo a mi casa y las voy a usar. Bueno, por ahí sí. En cada asiento también ya hay una botella de agua disponible para cada pasajero. Otra diferencia es que son solo 3 ventanas por asiento contra las 4 del 747. Eso sí, al igual que en el 747, las ventanas tienen una doble capa. Una es una persiana medio traslúcida y por atrás la persiana con blackout absoluto. El capitán acaba de comentar que somos el número 10 en la fila de espera. Eso quiere decir por lo menos 25 minutos, media hora hasta que despeguemos. Paciencia. Miren ahora, mientras despegamos, la fila de aviones en espera. Voy a mostrarles la planta inferior de este avión. Se baja desde la primera clase, te encuentras con la parte posterior de clase turista, con la zona de baños concretamente. Avanzando hacia el frente es todo cabina de clase turista. Pueden ver que la distribución es 3-4-3. Es una cabina con bastante densidad. Al regreso subí por la parte posterior y es interesante porque hay al final de la cabina superior hay unas 10 filas de clase turista y luego empieza toda la cabina de business class, que es enorme, tiene un total de 78 asientos, ni más ni menos, y delante de ella la primera clase donde estoy yo, que son solamente 8 asientos. Unos 15 minutos después del despegue llegaron los menúes, ahora se los muestro en detalle. Y estamos listos. Es un vuelo muy corto, 6 horas y 50, así que hay que optimizar los tiempos. Y recibí mi voucher de internet, que es gratuita para los pasajeros de primera clase. Atiéndanme el lavabo de Lufthansa. Se puede dar 6 o 7 pasos en él. Estupendamente grande, cómodo y una cosa... creo que es única, no sé si hay muchos. Esto que las mujeres lo deben agradecer muchísimo, que es un rollo hombre. No tiene ducha en este espacio, tanto Singapur como Etihad, como Emirates, entre otras, sí la tienen, pero tiene un diván que no sé bien para qué sirve, pero...
El sistema de entretenimiento, ya saben, es muy nutrido, tiene muchísimo contenido, pero es muy antiguo, complejo de operar. La pantalla del sistema es pequeña. Hoy las pantallas de primera clase son el doble que esta, así que nada, no es uno de los puntos altos de esta cabina. Empezó el servicio de cena, llegó el caviar, como siempre, fantásticamente servido. Bueno, estaba bebiendo ya un gin tonic desde antes, así que lo voy a tomar con gin tonic y, como siempre, los amores de mi vida. Llegaron los entrantes, se trata de jamón ibérico con mozzarella de búfala, espárragos blancos con cítricos y atún con vegetales. Y de plato principal la carne con zanahoria, apio, patata, champiñones y salsa de vino. No voy a comer postre porque no puedo más. Entre lo que comí en el lounge y lo que comí aquí no doy más. Quiero dormir, quedan solo 4 horas y media hasta Múnich, así que quiero intentar dormir algo. Y si me despierto por la mañana les muestro el desayuno y si no, besis. Buenos días, desperté de mi pequeña siesta cuando empezaban a servir el desayuno, pedí lo de siempre, pan blanco, croissant, frutas frescas, mueslis con yogur, unas mermeladas, Nutella, algo de charcutería, salame, jamón, quesos, un espresso y un zumo de naranja. Very good morning, ladies and gentlemen. Once again, your captain almost made it. So I hope you found some sleep tonight, and now I do wish you a very nice stay in Munich or a pleasant departure. Acabo de darme cuenta que me había olvidado de mostrarles el amenity kit. Es, bueno, bastante completo. Tiene un peine, un calzador de zapatos, calcetines, máscara para ojos, una pastilla de menta, tapones para los oídos, crema para las manos, crema para el cuerpo, para la cara en realidad, cepillo de dientes y protección para los auriculares. La cabina de primera clase de Lufthansa está ubicada en la parte delantera de la planta superior, por tanto desde aquí no se ve ni los motores ni el ala, no se ve absolutamente nada. Apenas la punta del segundo motor puedo ver. Herzlich willkommen in München. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bleiben Sie bitte noch so lange mit uns angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die Anschnallzeichen über Ihnen ausgeschaltet wurden. Welcome to Munich, where we will land at 20 minutes ahead schedule. For your own safety, please remain seated with your seatbelts fastened until we've reached our final parking position and fasten seatbelt signs above your head has been switched off. On behalf of Lufthansa, Captain Entfellner and the entire crew, we would like to thank you for being our guests. We hope you enjoyed flying with us and do hope to see you soon again on the Lufthansa Starlines flight. We wish you a nice remaining day here in Munich and have a safe and comfortable onward journey. Thank you, goodbye and auf Wiedersehen. No se ve nada en el aeropuerto, hay una niebla densísima. No saben bien ustedes lo que amo este aeropuerto. O sea, este aeropuerto, aparte de ser el mejor aeropuerto de Europa por escándalo, está entre uno de mis favoritos del mundo. Y así es como queda una cabina de primera clase después de un vuelo de apenas 6 horas y algo. Bastante detonada. You're welcome. Bye bye. Bueno, uno nunca sabe cuál va a ser la última vez que va a tener la oportunidad de volar en un 380, así que la tomo como tal, igual que lo hice el mes pasado en Singapur. Es siempre una bendición y es siempre una posible última vez entre que estos aviones ya operan poquísimas rutas y están a punto de retirarlos, pues esperemos que haya más. Ahora necesito ir al lounge a tomarme un espresso y contarles bien qué tal toda esta experiencia.
Qué aeropuerto de madre. Como ya les mostré muchas veces, ahí está el Smoking Lounge, auspiciado por Winston. Aquí está el Senator y el Business Lounge. Y al lado, un poquito más adelante, está el First Class Lounge, que es a donde vamos nosotros. Por favor, que haya una habitación disponible. Aquí creo que son más que en Frankfurt. Aquí creo que hay unas 4. En Frankfurt hay 2. Esperemos, la necesito. Este lugar para mí tiene unas vibras increíbles, esa luz natural, esos ventanales desde el suelo hasta el techo que te permiten ver todos los movimientos de la plataforma, el color de los tapizados, de las alfombras, de todo el mobiliario y además con unos servicios excepcionales, un lugar en donde realmente no me importa pasar 3, 5, 7 o 9 horas. It's very foggy this morning. Yeah, foggy but beautiful, really beautiful. And as soon as the sun came out, it was amazing lightning. Hallo! Die Zeit? Ist die schon auf? Ah ja, danke. Okay, appreciate, thank you. Yo creo que no me lo merezco, pero bueno. Aquí ya te dejan seteado para que no tengas que levantarte todo el rato. Una San Pellegrino, un agua sin gas, un zumo de naranja y que es como un zumo de frutos rojos. Bueno, eso te lo dejan aquí seteado en la habitación y esta es la cama fabulosa en donde voy a dormir las próximas 3 horas. Vamos para afuera, así les cuento qué tal mi vuelo y me voy a la camita. Muy bien, estamos ya en este fabuloso lounge de Múnich en donde voy a dormir como un bebé esperando mi vuelo a Barcelona. El vuelo desde New York fue muy buen vuelo, realmente como cabina de primera clase. Todos saben que la cabina de Lufthansa no tiene mucha privacidad, es una cabina antigua, pero sin embargo tiene un muy buen feeling. A mí me gusta mucho, no solo la cabina, sino todo lo que representa Lufthansa, el servicio de tierra, esto por ejemplo. Para mí es algo muy valorable en estos vuelos con escala. Y la cabina de primera clase es un poco apretada para mi gusto. Para primera clase sobre todo es una cabina que hay 8 personas metidas en un espacio muy pequeño. No es así en la del 747, esa realmente es más espaciosa y uno tiene un poco más de intimidad. El catering excelente, el servicio ejecutado fantásticamente por la tripulación, muy agradables, a la alemana pero muy agradables. Así que nada, no tengo nada de qué quejarme. Ahora voy a descansar y en las próximas semanas les voy a contar, hay unas cosas interesantes para ver que nunca antes publicamos en el canal. Les mando un abrazo a todos. Si les gustó el video ya saben, pulgar para arriba, suscríbanse al canal, denle a la campanita, actívenla para que les lleguen notificaciones de cada video que publico y nos vemos en la próxima. Señoras y señores, adiós. Last call for passengers on flight